Bien, estamos estudiando juntos la primera epístola de Pedro. El texto que toca analizar hoy día es el siguiente, lo voy a leer completo y después lo vamos a ir analizando con calma, ¿no es cierto? Para que tengamos la visión general, vamos a pasar ya hacia el capítulo 2, final del capítulo 1, comienzo del capítulo 2, y dice así el texto: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como todos los textos estos de la carta de Pedro, son bien densos, tiene harto que analizar acá. Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, por tanto útil para enseñarnos, ¿no es cierto? Para redarguirnos, para guiarnos a Cristo. Por eso nos gusta avanzar versículo por versículo y masticarlo con calma. Porque creemos que cada una de estas palabras están ahí porque el Señor quiso que estuviesen ahí. Entonces tenemos que analizarlas con calma. Así que vamos manos a la obra o mentes a la obra y vamos a tener que partir por la primera frase, ¿sí? Ir viendo cómo se va hilando acá el argumento. Y dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Cómo se purifica el alma? El texto dice, por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad y su palabra es la verdad, ¿sí? Obediencia a la palabra de Cristo mediante el Espíritu. Ustedes me dirán, pero ¿no era la sangre de Jesús la que nos limpia y purifica? También. Hay un versículo que habla de eso en 1 Juan, que dice que su sangre nos purifica toda maldad. Pero en términos generales en el Nuevo Testamento, cuando se habla de purificación, de limpieza, se refiere a la obra de santificación del creyente. La obra de santificación es que una vez que el Señor nos ha perdonado, nosotros seguimos todavía pensando como pensábamos antes. Y muchas veces tendemos a hacer los mismos pecados que hacíamos antes. Entonces, a través de la obra santificadora del Espíritu en nuestro corazón y a través de su palabra que Él nos va hablando, uno va empezando a dejar atrás todos esos pecados, todas esas conductas, todos esos pensamientos, y vamos renovando nuestra manera de pensar y de vivir. Eso es el proceso de santificación. Y a eso la Biblia, el Nuevo Testamento, llama el purificarse. El purificarse. Si bien ya estamos perdonados, necesitamos igual purificarnos de todas esas antiguas formas, ¿me entiende? Ahora, si se dan cuenta, para esa purificación, Pedro acá va a ocupar siempre dos aspectos. Por un lado dice, por la obediencia a la verdad, que es la Biblia, ¿sí? La Escritura, y por otro lado, mediante el Espíritu. Fíjense cómo estos dos términos van a ir apareciendo en el texto de hoy. Por un lado, la obra del Espíritu, por otro lado, la palabra. Es decir, si alguien tiene la pura Biblia, pero no ha sido transformado por el Espíritu, no se va a purificar. Necesitamos una obra milagrosa interna para que realmente eso se haga viva. No basta con el puro conocimiento. Como también a alguien que es un verdadero creyente, pero supongamos que tiene el Espíritu y sabe poquito, pero no sabe nada más de la Biblia y todo, es muy probable que siga viviendo en muchas tonteras que nunca supo que estuvieron mal y vive malas consecuencias y no vive en el gozo pleno. Por tanto, el Espíritu ocupa su palabra para ir purificándonos, ¿sí? Entonces, el centro de ese camino de purificación es ir creciendo día a día y sobre todo en el mandamiento principal. ¿Cuál es el mandamiento principal que nos da la Escritura? Muy bien. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por tanto, resume este ir purificándose a ir creciendo cada día más en amor. Ese es el resumen del mandamiento. Si ustedes dicen, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Sencillo, que aprendas a amar. A veces le preguntamos al Señor por la voluntad en otro sentido.
Señor, ¿dónde quieres que me vaya a vivir? ¿Dónde quieres que vaya a trabajar? ¿Dónde quieres que haga esto y lo otro? Y la verdad es que probablemente la respuesta sea, donde quiera que tú vayas, aprende a amar. Donde quiera que estés trabajando, aprende a amar. En cualquier circunstancia que estés, aprende a amar. ¿Sí? El camino de purificación, de santificación que el Espíritu Santo lleva a cabo en sus hijos es principalmente un camino a aprender a amar sin fingimiento. Sin fingimiento, entrañablemente, con pureza. Y eso es un milagro. No es algo que nosotros podamos decir, ya, ahora sí que sí, voy a amar. Y apretamos. Y ¡pum! Salió el fruto del amor. No, no es así. Porque el amor es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. No es algo que surja de nosotros. A nosotros, como seres humanos, no nos fluye el fruto del Espíritu, nos fluye el fruto de la carne. Es distinto. Nos fluye tal vez saludar a alguien con supuesto afecto y por dentro pensamos absolutamente otra cosa. Cínicamente, po. Saludamos y por dentro pensamos, la señora pa' parlanchina. Saludamos a un hombre, el viejo pa' verde. Todas esas cosas van por dentro, ¿no es cierto? Y saludamos y pensamos adentro, el hermano pa' pesado. Amor fingido. Amor fingido. Nos fluye fingido. Amor fingido, en realidad el cinismo, el intentar que vean mi mejor cara cuando en realidad por dentro tal vez pienso pésimo de los demás. Como seres humanos caídos nos fluye la hipocresía, que al conversar con las personas soy súper amable, pero cuando estoy en confianza hablo por la espalda de las personas tal vez puras pestes. El cinismo de venir el día domingo a ser buenas personas acá, ¿no es cierto? Y después, para el almuerzo familiar, sentarse alrededor de la mesa y ponerse a pelar a toda la iglesia. Oye, ¿viste el peinado de no sé quién? Oye, ¿viste cómo vino vestida no sé quién? Oye, y qué desafinado el otro. No, eso ya lo hablamos la semana pasada. ¿Entiendes? Y uno empieza, en realidad, a murmurar, a pelar, a criticar. Nuestra carne caída no le fluye el amor fraternal, sino la comodidad, la flojera. Nos encanta que nos sirvan. Venir a la iglesia para que me sirvan a mí, para que se preocupen de mí, para que me visiten a mí. Y si yo estoy enfermo, que me llamen a mí y que oren por mí. Pero yo ir a visitar, yo ir a orar por alguien, yo dar, eso no nos fluye. Como seres humanos nos fluye la búsqueda del éxito personal, ¿no es cierto? De tener un buen nombre, que piensen bien de mí, alistarme a servir en algún ministerio para ser visto, ojalá poder tener algún cargo de influencia. Pero no nos fluye simplemente servir por amor. Eso no es normal. Eso es un milagro del Espíritu. Y por eso no basta con tener solo conocimiento. Necesitamos ser regenerados por el Espíritu. Y ese es un milagro que Dios hace. Y si ustedes están regenerados por el Espíritu y tienen el Espíritu Santo, el ir creciendo en amor no fingido es por medio de la luz de la palabra, que es como un espejo, que uno va leyendo y todo el rato se da cuenta, lo hice mal, lo hice con mala motivación, mi corazón no estuvo bien, estuve cantando y en realidad no adoré al Señor, me adoré a mí mismo cantando, estuve haciendo esto y todo ese feedback lo vamos viendo con la palabra, ¿me entienden? El ser humano por sí solo tiende al mal, por eso la purificación para amor fraternal entrañable y no fingido, primeramente es un milagro del Espíritu, utilizando la palabra. ¿Qué ocupa el Espíritu para hablarnos? La palabra. Por eso el texto continúa así. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, desde las entrañas, que sea algo que sea natural. ¿Me entienden lo antinatural que es ese mandamiento? Es un mandamiento antinatural, porque te dice, ama de manera natural. ¿Pero cómo? Bueno, mediante el Espíritu, es un milagro, siendo transformado por la palabra. ¿Sí? Entonces por eso dice, amaos unos entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo se purificaba el corazón? Aparte de la sangre de Cristo que yo había hecho, pero en el mismo texto que decía, mediante la obediencia a la verdad, la santificación. ¿Sí? Van conectando las frases. De corazón puro, siendo renacidos, no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor
poderosa. No es solo poderosa, es 100% eficaz. 100%. Piensen lo siguiente. ¿Qué ocupó el Señor para crear? Su voz, su palabra. No había nada. Y Él dijo, sea la luz, y no teníamos ni idea ni cómo ni de dónde. Fue la luz. Ni la nada se le puede resistir al mandato de Dios. Y uno dice, ¿pero cómo? Piensa en el primer día de la creación. Y nosotros entendemos, como dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo. Piense en el sistema solar, en las galaxias. La pura palabra del Señor constituyó el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo el universo fue hecho con un solo verso. Por eso, universo. ¿Sí? Y ese verso es del Señor. Un solo verso del Señor. Todo lo que diga el Eterno, que está sentado en el trono, se lleva a cabo. Él comanda todo y nada se le puede resistir. Su palabra de poder rige el universo y todas las cosas. Y como nosotros somos humanos pasajeros y desmemoriados, Él dejó su palabra por escrito. Como fuente de testimonio de lo que Él ha dicho. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque lo que Él ha dicho, infaliblemente se va a hacer. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento escribieron lo que Dios dijo que iba a hacer. Y esa es la Biblia, ¿no es cierto? Por eso decimos que la Biblia es palabra autoritativa, infalible. No porque los seres humanos que la escribieron no hayan sido infalibles. Es porque el Espíritu Santo que la inspiró es infalible. ¿Sí? Y porque Dios todo lo que dice lo hace. Entonces, eso quedó escrito para testimonio de todas las generaciones. Es su palabra infalible y autoritativa, al punto que Jesús dijo tan así, que cuando Él habla de la ley de Moisés, Moisés era un hombre bueno, pero pecador como nosotros. Pero cuando Jesús habla de la ley de Moisés, Él dice, más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. O sea, lo que Moisés escribió, hasta el acento, hasta el punto, hasta la coma, todo eso fue inspirado por el Espíritu. Y por tanto es infalible. Dice que es más fácil que desaparezca el universo. Porque en realidad es la misma palabra de poder. ¿Me entienden el nivel de autoridad que le da Cristo a la Escritura? Y es súper importante que entendamos eso. Por eso les he dicho reiteradamente que la autoridad del predicador no está en el mismo predicador. Está en la palabra de poder que dice, que es la Biblia. ¿No es cierto? La palabra del predicador. No es que el predicador tenga que ser más o menos entretenido. Es que si enseña la Biblia o no enseña la Biblia. Porque en la Biblia la palabra autoritativa. ¿No es cierto? No son mis buenas ideas o mis buenas intenciones. El Espíritu Santo ocupa la palabra del Señor para purificarnos, para convencernos de pecado, para apartarnos de pecado. Como dice el texto de hoy. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y aquí Pedro está citando Isaías 40, precisamente ocupando la misma Biblia para mostrar cómo la misma Biblia no desaparece, sino que permanece para siempre. Nuestras ideas pasan, nuestros sueños pasan, las ideologías del mundo cambian, las épocas cambian, las ciudades pasan, los imperios caen, el mundo entero pasa, pero la palabra del Señor no. Porque lo que dice el Eterno Todopoderoso reverbera por la eternidad. ¿Sí? No es que nosotros adoremos la Biblia, no adoramos la Biblia, adoramos a Dios. Y como lo adoramos a Él, nosotros amamos sus palabras. ¿Sí? Que Él dejó como testimonio escrito. Es un privilegio increíble tener en nuestras manos la palabra escrita del Creador. No tendría por qué haber dejado nada por escrito, pero es un privilegio increíble. Entonces, ¿cómo no dedicarle tiempo y esfuerzo para estudiar, ya sea estudiar la palabra solos o en conjunto? Pero ojo, el versículo 25 dice que esa palabra es anunciada por Él. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Las buenas nuevas. Una palabra griega, ¿no es cierto? Para referirse a lo que son las buenas nuevas.
¿Cuáles son las buenas noticias de salvación? ¿A quién indican? A Jesucristo. Las buenas nuevas, el Evangelio, habla de un Dios creador y una humanidad malvada. Y que Dios envía a su propio Hijo, Dios mismo se encarna para salvar a esa humanidad perdida. Da su propia vida para salvación de nosotros. Ese es el Evangelio. El centro del Evangelio está en Jesucristo. De hecho, cuando Pedro cita a Isaías, el capítulo 40 de Isaías, precisamente habla de eso. Habla del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio indica a Cristo. Eso significa que toda la Biblia indica a Cristo, a la obra de salvación que Dios lleva a cabo. Esto es muy importante considerar, porque hasta ahora les he dicho, ¿no es cierto?, la relevancia de la Escritura y cómo Pedro lo conecta con nuestra purificación. Pero es posible leer la Biblia equivocadamente. Leer la Biblia desde el punto de vista humanocéntrico o humanista, donde yo soy el centro y solo leo la Biblia para que me diga a mí lo que yo tengo que hacer hoy día como una especie de horóscopo, ¿no es cierto? Cuando en realidad la Escritura principalmente me habla de Cristo y de la obra de salvación. No soy yo el centro, es Dios el centro. Entonces me debo acercar a la Escritura buscando a Dios, no buscándome a mí mismo primeramente. Y eso hace que sea muy distinto. Por eso aquí Pedro dice, miren, la palabra del Señor te renueva, pero esta palabra fue anunciada por el Evangelio. Ese es el foco de la Biblia. Porque si no, voy a sacar versículos de contexto y voy a enseñar textos, por así decirlo, descontextualizados que van a hacer perder la vista del Evangelio y hablar de cualquier cosa. La palabra de Dios es viva y es eficaz, pero cuando se le enseña en el sentido adecuado. Y Pedro acá clarifica que el mensaje, el sentido adecuado es el Evangelio. Lamentablemente hoy en día, ¿no es cierto?, hay mucha predicación, muchas congregaciones donde el centro no es el Evangelio, es uno mismo. El potencial que uno tiene, ¿no es cierto?, prédicas enfocadas en el yo, en el coaching personal, en la prosperidad personal, en vez de enfocar en Jesucristo, en la obra de Cristo, en quién es Dios. Y es ese Evangelio del poder del cual nosotros no nos avergonzamos, ¿sí?, de lo que Él hizo. Y es importante, queridos, que como creyentes huyamos de las falsas iglesias de la prosperidad centrados en el humanismo. Hay que huir de esas cosas que enfocan solo en lo material y no en lo espiritual. Hay que huir de eso, hay que huir de aquellos que enfocan solo en el bien pasajero y no en el bien eterno, que tiene que ver con el bien de tener a Jesucristo. Hay que huir de eso. Hay que huir de aquellos que solo enfocan en las criaturas, en las cosas creadas y no en el Creador. ¿Me entienden? La Biblia es súper explícita al respecto. Huyan de esas iglesias que dicen adorar a Dios, pero en realidad adoran a Mamón. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que dicen amar a Jesús, pero en realidad son amadores de sí mismos. Y no es tan difícil ser amador de nosotros mismos, porque es nuestra tendencia. Entonces, claro, si uno va a un lugar y te toman un versículo y no lo sacan de contexto, no van avanzando progresivamente y te hablan, te hacen nanay a ti simplemente y quedas con todo el ánimo. Qué bueno, pero ¿aprendiste de Jesucristo? ¿Aprendiste el Evangelio, de su obra? Eso es lo que nos va transformando. Y debemos aprender a discernir eso, aprender a discernirlo. Diferenciar de quien dice predicar de la gracia, pero en realidad predica legalismo y libertinaje. Es muy distinto. Ese tipo de enseñanza pseudo-bíblica puede parecer interesante a los oídos, pero no trae edificación espiritual. Y el fruto de eso va a ser carne. Puede estar años así. Y igual va a haber puras peleas, falta de gozo, ¿no es cierto?, disensiones, inmoralidad, el fruto de la carne, no el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Parte diciendo el amor entrañable, el amor no fingido. Bien, sumerjámonos un poco más entonces en los versículos de Pedro. Partamos del comienzo, ¿ya? Les di una visión general, pero hay temas específicos que son importantes de desentrañar en este pasaje. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, palabra, ¿sí?, mediante el Espíritu, un milagro del Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Cuál es el objetivo de crecer en palabra y en espíritu? Amar, no fingidamente. Ese es el objetivo.
Tú no vienes a la iglesia, tú no te congregas, tú no buscas al Señor para tener una posición y para que todos te acepten. No. Es para que aprendas a amar. Entonces tú te acercas y dices, pero es que tengo puro problema en la iglesia. Bueno, ¿y qué? ¿No que el objetivo es que aprendas a amar? ¿Y cuándo aprendo a amar? Cuando hay problemas, pues. ¿No es cierto? No estás tan alejado entonces del objetivo, ¿sí? Ya. Para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. No es posible entender la palabra si no tengo el Espíritu, si no he sido renacido. Es un nacimiento interno. ¿Cómo podemos los seres humanos amar de una manera no fingida y entrañablemente? Solamente si hemos vuelto a nacer. Si hemos vuelto a nacer. No hay otra alternativa. El ser humano que no ha nacido de nuevo no puede dejar el egocentrismo, como les daba delante, muchos ejemplos que nos pasa todos los días. No es posible dejarlo, a menos que haya nacido de nuevo. Porque si no, todo lo que hacemos gira en torno al yo, al ego. En cambio, cuando uno nace de nuevo, tiene vida espiritual, cambian las cosas. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo eso de renacer? Porque este texto bíblico, junto a varios, explica que para renacer se necesitan dos componentes. Dos componentes. Como en lo biológico. En lo biológico hay un óvulo y hay un espermio, ¿no es cierto? En lo espiritual también. Necesitamos espíritu y palabra. Fíjese cómo el texto lo desarrolla. Dice, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, primer componente, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cuáles son los dos componentes? Espíritu y palabra. Y como ya vimos, no cualquier palabra, es la predicación del Evangelio. ¿Sí? La predicación del Evangelio. Para que alguien nazca biológicamente necesita óvulo espermio. Para que alguien nazca en lo espiritual necesita espíritu, ¿no es cierto? La vida de Dios y externamente huir el Evangelio, la palabra enviada por Dios. Por eso Jesús le respondió a Nicodemo, que le preguntaba a Jesús, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le responde así, le dice, mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, es decir, lo dejó igual. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y dice, bueno, pasa el viento y pasó nomás, po. Refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir acá? Significa que en realidad depende del Señor. Es del Señor ese llamamiento interno, esa regeneración, ese cambio de corazón. Es un milagro del Señor y Dios lo hace cuando quiere, con quien quiere. Pasa el viento y lo transforma. Puede ser que alguien llegue acá a la iglesia, duro como piedra, y de repente dice, hoy no sé qué me pasó, no puedo dejar de llorar y llorar y llorar, y salió transformado. Como también puede ser que alguien va en la micro, se sienta duro como piedra y se baja la micro con un corazón de carne. ¿Qué pasó? Pasó el viento. Pasó el Espíritu. ¿Sí? Esa regeneración es milagrosa. Es milagrosa, es interna. Ahora, ese es el primer componente, es un componente interno. El segundo componente para el nuevo nacimiento es, como dice Santiago 1, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El llamamiento externo. Hay un llamamiento interno que hace el Espíritu y hay un llamamiento externo que es la predicación del Evangelio. ¿Sí? Ese llamamiento externo es la predicación del Evangelio. Por eso no nos avergonzamos de predicar y reiterar una y otra vez el Evangelio, porque es poder de Dios que transforma vidas. ¿Sí? ¿A quiénes salva? ¿A quiénes transforma? Bueno, a los que tienen el óvulo, a los que tienen el Espíritu, los que han sido llamados internamente. Viene externamente, ¿no es cierto?, la semilla de la palabra. Por eso la Biblia habla tanto de la semilla. La semilla. La semilla germina donde hay un corazón fértil. No germina donde hay un corazón de piedra. ¿Sí? ¿Y quién es el que hace el corazón fértil? El Espíritu. ¿Sí? ¿Y cuál es la semilla?
la palabra a lo largo de toda la Escritura. ¿Y por qué reitero este ejemplo biológico de óvulo y espermio? Porque es Pedro en el texto el que se mete a ese ejemplo. Cuando dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra simiente, el término griego sporá, que viene del término speiro, significa semilla, que se deriva en nuestro idioma, el speiro, de ahí se deriva nuestro término de espermio, la semilla humana, ¿sí? Entonces el evangelio, la palabra viva de Dios, no es un espermio que da vida a un ser humano corruptible, sino uno incorruptible, a uno eterno. Es decir, establece este paralelismo. Tú cuando naciste biológicamente, ¿tú decidiste nacer? ¿Quién te preguntó? Nadie. Naciste nomás. Y cuando tú naciste espiritualmente, ¿tú quisiste nacer? ¿Quién te preguntó? Nadie. Pasó el viento, el espíritu, el óvulo, y te llegó la palabra externa, el evangelio, y naciste de nuevo. No es como que el ser humano pueda decir, ya, hoy día sí que quiero nacer de nuevo. No funciona así. Tú no decides nacer, tú naces. Y la obra es de Dios. ¿Me entiendes las implicancias de esto? Esto tiene hartas implicancias, todo lo que está diciendo acá Pedro en este texto. Tiene implicancias concretas. Por ejemplo, número 1. Tú creíste la palabra del evangelio no porque eres bueno. No porque tú eres mejor que los demás. ¿No? Es porque simplemente Dios tuvo misericordia. Y el Espíritu tocó tu corazón por pura gracia. Y Dios envió su voz, el evangelio, a través de alguien que te predicó. Así como no tenemos mérito en nuestro nacimiento biológico, no tenemos mérito en nuestro nacimiento espiritual. Es súper importante eso. Porque si no, tal vez incluso te consideres superior a los demás. ¡Ay, cómo no pueden entender el evangelio! Pues si es tan básico. Bueno, te recuerdo que tú tampoco lo podrías haber entendido. A no ser que Dios hubiese tenido misericordia. Yo no sé si tú tal vez le predicaste a alguien y estás ofuscado porque ay, que no entiende. Yo le entiendo y comento y le hablo y al final ya empezamos a machacar con martillo, ¿no es cierto? Y bibliazo y no entiende y me enojo. Tú eras igual. Y fue por misericordia que hubo nueva vida en ti. No es como que podamos acercarnos a alguien. Miren, por ejemplo, la oración de conversión. ¿Es buena hacerla? Sí, yo creo que es buena. Pero no significa que la persona realmente se haya convertido ahí, no sé. No lo sé. Porque es algo que en realidad yo no sé si tiene el Espíritu adentro o si entendió el Evangelio. Se necesitan esos dos componentes, ¿no es cierto? Y la verdad es que al menos uno de esos componentes es invisible. Es bueno que usted tenga su tiempo de entregar su vida al Señor. Yo no sé si usted ha entregado su vida al Señor. Si usted siente eso, que tiene que hacerlo, sí, voy a entregar mi corazón y hágalo, es bueno. ¿Sí? Pero en términos concretos, nosotros no tenemos plena visibilidad de todos los corazones. Puede ser que alguien esté orando y la verdad lo haga para no decirle que no al otro nomás. ¿Me entienden? O presionado, o qué sé yo. Pero si es sincero o no, no tengo idea. Nuestro rol como iglesia es predicar el evangelio, es lanzar la semilla. Lanzamos la semilla. Pero recuerden que la semilla que lanzamos, que es el evangelio de las buenas nuevas, va a caer en buena tierra solamente en 1/4 de los corazones. ¿Sí o no? Por eso tal vez usted ve acá gente que hace años ya no viene. ¿Serán o no serán? No tengo idea. Puede ser que sea del 3/4, puede ser que sea del 1/4 y va a volver. No lo sé, no nos corresponde juzgar eso. Pero solo sé que la semilla que cae en buena tierra da fruto. ¿Y cuál es el primer fruto? Amor entrañable. Amor entrañable. Nuestro rol como iglesia es predicar. Usted predique, pero no se estrese. ¿Entiende? Predique, pero no se estrese. No estamos llamados a predicar ni con manipulaciones, ni con presiones, ni con peleas, ni con insistencias, ni con discusiones. El evangelio se predica con sencillez de corazón. Pues germinará donde haya un corazón dispuesto. Y si la persona dice no estoy ni ahí, ¿qué lata?
y listo. No es nada que puedas presionar con argumentos, porque no puedes cambiar corazones. Por eso la palabra del Señor dice esto, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Si usted va a hacer evangelismo por ahí en la calle, qué bueno, pero no sea contencioso. No sea contencioso. De ser apto, dice no ser contencioso, sino que amable. ¿Usted predica amablemente? ¿Para quién? Para con todos. También con los contenciosos. ¿Sí? Apto para enseñar. O sea, tú debes saber, conocer el evangelio. Tiene que ser sufrido. Aceptar que te rechacen. ¿Sí? Pero que con mansedumbre corrija a los que se oponen. La mansedumbre es de abajo para arriba, no de arriba para abajo. ¿Sí? No con altivez, con mansedumbre. Por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Por si quizá Dios le conceda, no son tus argumentos, no es tu elocuencia, no es nada de eso. Es por si Dios le concede que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivas a voluntad de él. Dios es el que concede arrepentimiento, no concedemos nosotros arrepentimiento a nosotros mismos ni a los demás. Podemos generar culpa en el otro, ¿sí? Culpabilidad, manipulación, pero eso no significa generar verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es distinto, genera un cambio de conducta, ¿sí? Por tanto, debemos ser evangelizadores amables. Y la única forma de ser evangelizadores amables es si yo entiendo cómo funciona la conversión. Y que hay un llamamiento interno del Espíritu y hay un llamamiento externo del Evangelio. Y a nosotros nos corresponde lo externo, pero no lo interno. ¿Sí? Volvamos entonces al texto de Pedro. ¿Para qué explica Pedro toda esta profundidad doctrinal del nuevo nacimiento? ¿Por qué hace toda esta profundidad aquí? Para argumentar lo que venía diciendo respecto a amarnos fraternalmente sin fingimiento. Porque ahora va a volver a ese tema. Parte diciendo, esto es palabra y espíritu, fruto de palabra y espíritu es el amor, entrañable. Después se mete otra vez a esto de que la palabra es eterna, cómo es una simiente incorruptible, ¿no es cierto? Para volver ahora al amor entrañable. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si has gustado la benignidad del Señor, si tienes al Espíritu Santo en tu corazón, si has escuchado el Evangelio, si eso ha pasado en ti, entonces, ojo aquí, puedes desechar todo engaño de tu vida. Puedes, porque eres nueva criatura. Así que ahora viene el mandato, desechen toda malicia. Porque tú ahora puedes. Tú puedes vencer la hipocresía. Tú ya puedes vencerla. Tú ya puedes dejar a un lado toda la envidia. Esa envidia que te acecha continuamente y que te hace no poder alegrarte con el triunfo del otro. Te carga ver cómo a otro le va bien. Envidia. La envidia mata. Por envidia mataron a Jesús. ¿Sí? Envidia. Tú puedes desechar las detracciones que surgen de la antigua naturaleza, es decir, las calumnias, las murmuraciones, las difamaciones. Ahora ya puedes porque has degustado la venida del Señor. Tú ya eres nueva criatura. Quiero que entendamos entonces el argumento. Que si eres un hijo de Dios, que ha escuchado el Evangelio, que el Espíritu ha tocado tu vida, tú sabes que esto es cierto, esto es verdad, no tienes excusas para que haya falta de amor en ti. Tú ya no te puedes excusar y decir, es que simplemente soy de carácter frío. Es que soy frío, entonces soy frío nomás. No, lo que te falta es leche. Eso te dice acá el pasaje. Si estás frío, te falta leche. Porque la verdad, tú ahora sí puedes amar entrañablemente, porque tú tienes el Espíritu. En vez de tomar leche, estás tomando Coca-Cola. Ojalá no me demanden ahora, ¿no es cierto? No tienes excusa. Tu tendencia a la crítica, no puedes excusarte simplemente diciendo, lo que pasa es que soy una persona que se fija en los detalles.
¿Te falta tomar leche? Tu excusa a la flojera, ¿no es cierto? De no trabajar, de no sé qué, o tantas cosas. Y tal vez la excusa es que estoy muy agotado, no es el tiempo, es que esto no está a mi nivel, qué sé yo. El Señor vino como siervo. ¿Cómo que no está a tu nivel? ¿Trabajar qué? ¿Limpiando? ¿Y por qué no limpiar para la gloria del Señor? ¿Cuál es el problema? No, es nuestro ego. Nuestro ego validado por los demás, no por el Señor. Pecado. No excuses tu cinismo, tu hipocresía, convenciéndote que en realidad es que no se puede vivir en integridad, es que el ser humano es así. Sí, la antigua naturaleza, pero no la nueva. Si en tu nueva naturaleza tú estás viviendo en hipocresía, te falta leche, pide perdón al Señor. ¿Me entienden lo que está diciendo el texto? No excuses tus pelambres diciéndote que lo que pasa es que alguien tiene que decir las cosas como son, po. Sí, está bien, pero si te faltó amor y no lo dijiste directamente y en amor y en edificación, no excuses tu agresividad aludiendo tal vez a tu crianza, es que mis papás fueron así, porque no hay excusa, tú eres nueva criatura. No hay excusa. Eso es lo que está diciendo Pedro. Lo que está diciendo Pedro es que tú fuiste tocado por el Espíritu, vino el Evangelio, tú eres nueva criatura, por tanto tú ya no tienes que vivir como en la antigua naturaleza, tú ahora vives en nueva naturaleza, tú ya eres un hijo de Dios, tú tienes el Espíritu, tú tienes la palabra, estás capacitado para amar sin fingimiento, entrañablemente, desechando las envidias y las malicias. Y si no estás haciendo así, es porque estás alimentándote muy requete contra mal, puro Netflix. Pero eso ya es un tema opcional tuyo. Eres hijo de Dios, así que en vez de llenar tu mente basura y de radio y de series, conversaciones cochinas, aliméntate con leche. Eso es lo que necesita un bebé. Es que yo tengo ya 30 años el Evangelio, ya no necesito leche, ya me la sé de memoria. 30 años a la luz de toda la eternidad, todavía es lactante. Por tanto, aunque tengas 50 años el Evangelio, todavía necesitas leche. Recién cuando llegues al cielo, te vamos a dar papilla. ¿Me entienden? Pero acá en la tierra todavía necesitamos leche. Mientras más nos llenamos de la Biblia, de Cristo, el Evangelio, de Dios, más desecharemos toda malicia, nos iremos purificando. ¿Se acuerdan cómo partimos el tema? La purificación. Y para ir terminando, una última reflexión a todo este texto. Nótese cómo el texto habla de que los nacidos por espíritu y palabra son una simiente incorruptible, son eternos. Son eternos. Tú eres eterno en el Señor. Tú estás recién partiendo tu eternidad. Y es muy probable que todos los que tú ves acá, eso espero, tú los sigas viendo en 1000 años más. Y en 10.000 años más. A todos los que están acá. Eso espero. ¿Cierto? Eso significa que debemos vivir las relaciones intereclesiásticas desde la perspectiva de la eternidad. Y entender que yo soy guagua y me relaciono con guagua. Y obviamente eso te hace verlos con más gracia. Y que de repente, oye, pero tal persona lleva 30 años. Sí, será una guagua vieja y peluda, pero guagua. Es guagua. ¿Me entienden? Actuamos en gracia. Actuamos en gracia los unos con los otros. Perseveramos, entendiendo que todos necesitamos leche y vamos a ir creciendo. Pero no es como que yo pueda simplemente desechar a la gente en la iglesia. ¿Me entienden? No, esta persona, no, nunca más. Y esta otra, no, nunca más, voy a cortar. Te vas a encontrar igual con ellos 1.000.000 de veces más. No solo acá en la tierra, en la eternidad. Por tanto, tu perspectiva de relacionamiento debe ser con un amor no fingido. Entrañable. Entrañable. Nuestra verdadera familia es eterna, no es biológica, porque es nacido de óvulo del Espíritu y semilla del Evangelio. Y esa es la familia incorruptible con la cual estaremos eternamente. Y eso debe hacerte relacionar en la iglesia misma
de una manera entrañable. No es posible que tu asistencia a la iglesia sea solamente superficial, ¿no es cierto? Sin querer servir, sin querer amar, sin querer dar, sin querer orar por los demás. No, porque el amor no fingido entrañable es lo que surge en una familia espiritual verdadera. Así que, mis queridos, estamos llamados a vivir esta nueva vida ahora sabiendo que podemos, no hay excusa, porque hemos sido llamados externamente e internamente. Y como les decía antes, si alguno de ustedes siente eso en el corazón, el llamamiento interno, y siente que el Señor externamente le ha hablado el Evangelio, pero aún no ha tomado el paso de rendirse completamente, bueno, este es el tiempo de rendirse al Señor completamente. Ya sea ahí en su puesto, ya sea orando, conversando. Si usted dice, no sé cómo orar, pregúntale a la persona que está a su lado, que sabe cómo orar, que lo ayude a orar y a entregar su vida al Señor, ¿no es cierto? Que sea un tiempo de renovación y de crecimiento también de todos nosotros. Vamos a orar todos juntos. Padre Santo, te damos gracias, porque nuestra conversión es un milagro externo, interno, y que nos permite hoy día ya vivir sin hipocresías, sin engaños. Perdónanos por toda esa malicia que surge todavía en nuestra antigua naturaleza, pero gracias porque ya tenemos nueva naturaleza y porque ya no tenemos que vivir de acuerdo a esos patrones del mundo. Señor, perdónanos, límpianos, santifícanos, y queremos alabar tu nombre con pureza de corazón. Amén.